Un gusto de saludarles una vez más. Si has llegado a mi canal por primera vez, gracias. Te invito a que te suscribas para que puedas recibir la información cuando publiquemos otro video. Todos los días publicamos una meditación, una reflexión, algo que nos permita ir más allá de lo que habitualmente vamos. Algo que nos permita tener un pensamiento para ese día. No es algo espiritual necesariamente, porque yo no concibo la espiritualidad como una cuestión religiosa, sino como una cuestión vinculada con la vida toda. Todo es espiritual, todo lo que está vinculado con la vida humana es espiritual. No necesariamente la asistencia a una iglesia, y de eso vamos a hablar hoy. Probablemente algunos se han sentido curiosos con el título de este video, pero es una idea que hay que tratar. Estamos tan acostumbrados a las tradiciones, estamos tan acostumbrados a lo que alguna vez nos contaron, que muy pocas veces hacemos un examen personal, clarificador de lo que algunas expresiones que son tan comunes para nosotros podrían o no significar. Quiero partir diciendo de que Cristo no fundó la iglesia y que Cristo no fundó ninguna iglesia y que Cristo no fundó lo que hoy entendemos por iglesia. De hecho, si ustedes examinan las palabras de Cristo, Jesús no usó la palabra iglesia. De hecho, alguno me podrá objetar y decir, ¿pero cómo? Si en mi Biblia aparece. No, no aparece. En las traducciones al español, si tú las revisas todas, aparece una o dos veces y siempre los dos mismos versículos. Y en los dos siempre hay discusión. Aparece en Mateo 16:18, cuando cuando aparentemente Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca construiré la iglesia, que se ha hecho toda una eclesiología que yo no acepto, que ha construido la iglesia popular, la iglesia católica, basado única y exclusivamente en ese texto, cuya traducción es muy cuestionable, porque es una traducción que sabemos con total certeza que ha sido manejada. Y la otra aparece en Mateo 18:17, cuando Jesús habla de cómo resolver los problemas interpersonales, y en último tramo dice, si no te hace caso, llévalo a la iglesia. Hay muy pocas traducciones que ponen iglesia, la mayoría traduce comunidad, que era el sentido que tenía la palabra iglesia. Ahora, en 60 ocasiones, 58, en 69 ocasiones o en 72 ocasiones, dependiendo de la versión española que estemos usando, aparece en el resto del Nuevo Testamento la palabra iglesia, pero con connotaciones que nada tienen que ver con lo que hoy pensamos de iglesia. En primer lugar, Cristo no fundó un culto. Cristo no tenía liturgias. Cristo no fundó una organización jerárquica. Y alguno dirá, pero es que el apóstol Pablo habla de ancianos y diáconos. Un momentito. Cuando habla de anciano, que es presbítero, está utilizando una expresión muy coloquial en su tiempo, que se refería a las personas de más experiencia, pero no está estableciendo una jerarquía. De hecho, no está estableciendo una organización. Está diciendo, sigan o háganle caso a las personas de más experiencia. Y cuando utiliza la palabra diácono, que era una expresión muy común también, se está refiriendo al servicio. De hecho, la palabra diácono es una expresión que se utilizaba para referirse a los esclavos, a un cierto grupo de esclavos, que eran los esclavos que hacían caminar a los camellos a través del desierto. Diácono significa diáconos, es decir, a través del polvo. Y se refería a esos esclavos cuya función era guiar a los camellos
y especialmente cuando habían tormentas de arena, mantenerlos caminando en círculo, porque si te detenías y si te detienes en una tormenta de arena, la arena te tapa, porque le haces barrera a la arena y se va acumulando y te cubre. Entonces, lo que se hacía en la tormenta de arena era caminar en círculo. ¿Y quién obligaba a los camellos a caminar en círculo? El diácono. Así que tiene un sentido totalmente distinto a los usos que vinieron recién a partir del siglo IV. Cuando Constantino emitió su edicto de tolerancia en el año 313, comenzó a gestarse lentamente una organización que culminó en el siglo VI. Y a partir del siglo VI, algunos incluso lo discuten, se empezó a configurar las ideas que hoy día llamamos iglesia. Hasta el siglo IV no había liturgias. Hasta el siglo IV no había cultos. Hasta el siglo IV la gente no se reunía a escuchar sermones. Y uno diría, pero ¿cómo la Biblia habla de Pablo? ¿Pablo? Porque Pablo y los visitantes se acercaban a las comunidades cristianas y se reunían en esos momentos para escuchar a aquel que traía una enseñanza. ¿Vida qué? Dice el texto del Nuevo Testamento. ¿Vida qué? Tiene que ver con educación, con formación. Pero pensar en una liturgia, en un culto, en una estructura, en un sermón, no. Los sermones fueron introducidos en el cristianismo por Crisóstomo. ¿Y por qué? Porque Crisóstomo era un experto en oratoria. Y bueno, le fue muy natural introducir la idea de la homilía, que así lo llamó Crisóstomo. Y de ahí se empezaron a hablar de homilías, de homilética, y se empezó a hablar y a hacer que las comunidades cristianas se convirtieran paulatinamente en púlpito centro, sermón centro. Pero perdónenme, nada de eso inventó Jesucristo. De hecho, cuando hablamos del sermón, de la única vez que supuestamente Jesús predicó un sermón, eso es introducir en la Biblia una diacronía, es decir, una expresión que empezó a utilizarse en el siglo VI y luego tirarla para atrás y decirlo Jesús. Sí, Jesús. No, Jesús era el maestro, enseñaba. Ahora, ¿qué vino a hacer Jesús? A formar una comunidad de seguidores, pero no una estructura denominacional, ni una estructura litúrgica, ni una estructura jerárquica, ni una estructura como las que tenemos hoy. Pero nuestra mente está tan miope para ver que no somos capaces de ver lo que Jesús vino a proponer. De hecho, yo soy un convencido de que si Jesús resucitara hoy, no se identificaría con lo que nosotros llamamos iglesia. Y algunos dicen, pero que Jesús iba al templo. ¿Y por qué iba al templo? En Israel había un solo templo, que tenía un sentido simbólico, porque supuestamente allí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y Jesús iba allí porque allí se reunía la gente de todos los lugares. Pero también Jesús enseñaba en las plazas, también Jesús enseñaba a orilla del mar, también Jesús enseñaba en la montaña. Es decir, Jesús enseñaba en los lugares donde podría reunirse gente. ¿Significa con lo que estoy diciendo que hay que destruir la iglesia? No, pero sí creo que hay que replantearlo. Creer que ser miembro de una iglesia es ser miembro de un culto, participar de una liturgia y creer que eso es el todo de la iglesia es no entender nada. El apóstol Pablo lo entendió claramente cuando en 1 Corintios 6 él dice, el templo son ustedes. En 1 Corintios 12 dice, la iglesia somos nosotros, no una organización. De hecho, nunca Pablo usa la expresión iglesia en el sentido de organización, de jerarquía, de estructura. Eso es invento del siglo IV. Propiamente bien se puede hablar después del Concilio de Trento, pero antes las estructuras de obispos, estructuras de diáconos, sacerdotes y todo lo que vino después, perdónenme, es un invento.
un invento que en muchos sentidos es copia incluso de las religiones paganas que existían en tiempos de Constantino y al cual se fueron copiando cosas. Yo quiero sugerirles que lean, los que quieran, el libro que lo busqué y no lo encontré, no sé en qué parte está, espero que no lo haya llevado alguien prestado. El libro de Frank Viola, Cristianismo Pagano o El Paganismo en tu Cristianismo, depende de la edición, la traducción, escrito por Frank Viola y George Barna. Un muy buen texto que analiza las raíces de muchas de las tradiciones cristianas. Ahora, ya lo decía Albert Einstein, es más fácil partir un átomo que romper una tradición o romper un preconcepto, porque es muy difícil sacarnos algunas ideas de la cabeza. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. ¿Quién es el templo? Tú eres el templo. Todo el resto es invento y tienes derecho a aceptarlo o no aceptarlo. Pero no me vengan a decir a mí que la Biblia sustenta el concepto de iglesia, porque eso no es cierto. Basta ver a Jesucristo. Nunca Jesús usa la palabra. No lo usa. Y el único texto que supuestamente lo usa es un texto muy discutible. Y luego los traductores del Nuevo Testamento no se ponen de acuerdo. En algunas traducciones aparece 58 veces la palabra, en otros aparece 69, en otras aparece 72. ¿A quién le hacemos caso? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque es una expresión que en su origen significa simplemente comunidad. La eclesia era la comunidad. ¿Qué vas a hacer con esta información? No sé. Pero te invito a que estudies, que analices, que reflexiones. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.